La seguridad es uno de los temas más importantes, o de hecho me atrevería a decir que es el tema más importante a la hora de administrar un servidor. En este capítulo veremos cómo mejorar la seguridad al momento de iniciar sesión en un VPS. En el capítulo anterior creamos nuestro primer VPS, pero dejamos configurado el inicio de sesión utilizando usuario y contraseña. Este método de autenticación no es la manera más segura. Y antes de explicar el por qué, volvamos a analizar la instrucción que utilizamos de autenticación. Lo primero que ingresamos es el cliente SSH, seguido del usuario, una arroba y la IP del servidor. Esta es la estructura básica que necesitamos para conectarnos. Por supuesto que existen más parámetros, pero para que quede más entendible la siguiente información, por el momento no los voy a utilizar. Entonces, utilizando los valores reales del VPS, quedaría de la siguiente forma: el cliente SSH, el usuario root del servidor y la dirección IP que se nos asignó al momento de creación. Al dar Enter, lo siguiente que nos pide es la contraseña del usuario. Si la ingresamos correctamente ya tendremos acceso al servidor. Ahora, ¿por qué este método de autenticación no es tan seguro como comentaba hace un momento? Ya vimos que el primer parámetro que necesitamos después del comando SSH es el nombre del usuario, que en este y en la mayoría de casos de las distribuciones Linux para servidores, el usuario predeterminado es root. El usuario root, también conocido como superusuario, es el nombre convencional de la primera cuenta de usuario que sistemas semejantes a Unix dejan establecido como principal. Básicamente el usuario root cuenta con todos los permisos dentro del sistema. Es por eso que si no se modifica siempre queda establecido como el usuario predeterminado del sistema. El siguiente valor a establecer es la dirección IP del servidor. Podrías llegar a pensar que esa información solamente tú la conoces accediendo a tu panel principal. La realidad es que existen muchas formas de conocer la dirección IP de un servidor. Una de ellas es utilizando una herramienta de consola disponible en Windows, Mac y sistemas GNU Linux llamada Ping. Simplemente ingresando el nombre del dominio de la página nos muestra la dirección IP de su servidor. Repasando los valores de los parámetros que necesitamos para conectarnos al VPS, imagino que ya te diste cuenta que no son tan privados como pensabas. Entonces, si dejas configurado tu servidor con los ajustes predeterminados, cualquier usuario ajeno a ti podría conocer en poco tiempo dos de los tres valores necesarios para conectarte al VPS: el nombre de usuario, la dirección IP del servidor y el tercer valor, la contraseña. Aunque pienses que la contraseña que estableciste tiene patrones y combinaciones de letras, números y signos que le dan fortaleza y la hacen segura ante cualquier intento de descifrarla, la verdad es que hoy en día los usuarios malintencionados cuentan con programas automatizados capaces de descifrar una gran parte de contraseñas de cuentas de usuario. Con solo otorgarle una serie de valores, el programa analiza y compara millones de posibles combinaciones de contraseñas. Y en dado caso de que un usuario malintencionado logre acceder a tu servidor con el usuario root, con un solo comando podría destruir todo el sistema. Para prevenir una situación parecida, vamos a aumentar la seguridad de nuestro inicio de sesión, utilizando en lugar de contraseña un par de claves, clave pública y clave privada. No quiero complicarte de más en este curso porque el tema de claves es amplio y complejo de entender, ya que se trata de criptografía simétrica. Por ese motivo voy a tratar de explicar su funcionamiento de manera general y superficial sin entrar a lo técnico. Pero si te interesa conocer a detalle qué son y cómo funcionan, te recomiendo este curso que creé, disponible en la plataforma Udemy. Te dejo el enlace con un porcentaje de descuento en la descripción del video. Como comenté hace un momento, en términos generales, una clave pública y privada es una sola clave dividida en dos partes. Esto se logra con la ayuda de un algoritmo de cifrado. El más utilizado para este tipo de casos es el algoritmo de cifrado RSA. De hecho, si ustedes quieren saber con precisión cómo funciona todo este proceso de clave pública y privada, les sugiero que busquen en internet algoritmo de cifrado RSA o que revisen el curso que creé, disponible en la plataforma Udemy, donde analizo con más detalle el ciclo de funcionamiento de cada clave. La clave pública es la que sirve para cifrar la información y la única capaz de descifrar esa información es la otra parte de la clave privada. Nosotros almacenaremos la parte pública de nuestra clave en el servidor. Con esto lo que logramos es que toda la información que nos envíe nuestro servidor viaje cifrada por todo internet y que única y exclusivamente nosotros con la parte privada de la clave podamos descifrar esa información. Así, cuando esté viajando por internet nuestra información que nos envía el servidor, no importa si alguien logra capturarla, ya que al momento de querer leerla se dará cuenta de que todos esos datos están cifrados, y como solamente nosotros tenemos la clave privada, esa persona nunca podrá descifrar los datos, a menos que disponga de una computadora cuántica, que es la única capaz de romper muchos sistemas criptográficos que a día de hoy pueden considerarse invulnerables, ya que se basa en el uso de qubits en lugar de bits,
Aunque bueno, ese es un tema más de física que escapa al contenido de este video. Dicho lo anterior, vamos a crear nuestra clave, nos dirigimos a la consola y escribimos el siguiente comando. El parámetro t sirve para especificar el tipo de algoritmo de cifrado con el que se va a crear la clave, que en este caso es RSA. Nos indica que está generando un par de clave pública y privada de tipo RSA. Nos pregunta en qué carpeta queremos guardar ese par de claves, pero también nos da la opción de que se guarden en la ruta predeterminada que seleccionó el programa. Yo lo voy a dejar que se guarde en su ruta predeterminada. El mismo programa nos crea el directorio de la ruta predeterminada, que en este caso es .ssh, y como último paso nos pregunta si queremos añadir una contraseña a la clave privada. Si añaden una contraseña, siempre que utilicen su clave privada se les pedirá que ingresen esa contraseña para poder utilizarla. Esto en cierto modo es útil por si algún motivo pierden o les roban su clave, ya que la persona no podrá hacer uso de ella sin antes ingresar la contraseña. Yo no voy a añadir contraseña, así que solamente doy enter. Después de esto ya nos muestra que la clave fue creada y guardada en la carpeta que nos indica, que en este caso es .ssh. Así que me voy a dirigir a esa carpeta. Para eso utilizo el comando cd, seguido del nombre de la carpeta. Utilizo la combinación de teclas control más L para limpiar la consola. Y escribo ls para listar el contenido de la carpeta. Dentro del directorio vemos que tenemos dos archivos. La clave pública la podemos diferenciar porque tiene la extensión .put, mientras que la clave privada no tiene ninguna. Si queremos visualizar el contenido de cada clave dentro de la consola, podemos hacerlo con el comando cat seguido del nombre de la clave. Un pequeño tip para que la consola nos ayude a autocompletar el nombre del archivo. Una vez que escribimos las primeras letras del nombre, utilizamos la tecla tab y automáticamente la consola completa el nombre del archivo. En este primer caso es el contenido de la clave pública, la que les estoy mostrando, y la cual almacenaremos en un momento en el servidor. Ahora, yo les voy a mostrar el contenido de la clave privada solamente a modo de aprendizaje, ya que este es un curso, pero ustedes no deben mostrar ni compartir su clave privada con nadie. Este es el contenido de mi clave privada. Desde luego no se entiende nada porque está cifrado. De hecho, si se fijan al principio y al final nos indica inicio de la llave privada de tipo RSA y fin de la llave privada de tipo RSA. Como comenté y lo vuelvo a repetir ya que es muy importante, no deben de compartir su clave privada con nadie. Yo lo estoy haciendo porque esta clave no la utilizo en ningún servidor y al final del curso la borraré. Entonces copiamos el contenido de la clave pública. E iniciamos sesión en el VPS. Una vez que iniciamos sesión, verificamos en qué directorio nos encontramos y sabremos que estamos dentro del directorio del usuario root. Es importante que estemos dentro de este directorio para poder hacer lo que sigue. Si listamos su contenido, notaremos que ya tenemos creada una carpeta .ssh. Ingresamos a ese directorio y volvemos a listar el contenido. En él solamente tendremos un archivo llamado authorized case, o dicho en español, claves autorizadas a iniciar sesión en el servidor. Aquí es donde pegaremos la clave pública, lo abrimos con Nano. Tengo un video donde explico qué es Nano por si te interesa conocer este editor de consola. En este momento te debe estar saliendo una tarjeta con el enlace del video. Y aquí pegamos el contenido de la clave pública. Guardamos los cambios. Y salimos del editor. Salimos del servidor. Ahora, recuerden que al momento de creación de mi par de claves, yo las guardé en su ruta predeterminada, que es .ssh. Es por eso que no tengo que agregar un parámetro extra a la instrucción de conexión. Si ustedes al momento de creación personalizaron la ruta de sus claves, tienen que agregar el parámetro i e indicar la ruta de las claves. La forma en la que van a indicar la ruta de ubicación depende de en qué sistema estés. Por ejemplo, en sistemas GNU Linux y Mac, la manera de hacerlo sería con la siguiente estructura.
Mientras que en Windows podemos incluso ayudarnos de PowerShell, ya que la estructura de la ruta de ubicación sería similar a esta manera. Obviamente indicando su carpeta personalizada donde guardaron sus claves. Y siempre al final indicar la clave privada. Es importante que siempre indiquemos la clave privada al final, ya que es la que necesita el servidor para que sepa que sí somos nosotros los que nos queremos conectar. Si damos Enter, notaremos que ya no nos pregunta la contraseña. Esto es porque ya está tomando como método de autenticación nuestras claves. Y como les comento, como yo dejé la ruta predeterminada, no necesito añadir el parámetro i indicando la ruta de las claves y aún así me va a conectar al servidor. Y ya para finalizar el capítulo, solamente nos falta un último paso. Vamos a deshabilitar el método de conexión de usuario y contraseña, ya que de ahora en adelante la manera en que nos conectaremos siempre será con nuestras claves. Para eso nos dirigimos a la siguiente ubicación dentro del servidor. Y editamos el archivo sshd-config. Buscamos el parámetro password. Este es el parámetro que necesitamos. Cambiamos su valor de yes a no. Guardamos y salimos. Y para que los cambios se puedan ver reflejados, necesitamos recargar el servicio de SSHD, que es básicamente un programa en segundo plano que se está ejecutando todo el tiempo dentro del sistema. Y listo, si salimos del servidor y volvemos a entrar, nos daremos cuenta que todo sigue igual, con la única diferencia de que ahora el único método de conexión es a través de nuestras claves. Si te gustó el video no olvides darle me gusta y compartirlo, eso me ayuda a seguir creando contenido. Y si quieres estar atento al siguiente capítulo de la serie, no olvides suscribirte.